este curso, que es la primera sesión, y la próxima sesión la siguiente semana. Adelante, doctor Juan Ignacio Alcázar. Una vez más, gracias, bienvenido y todo tuyo el curso. Gracias, amigo. Muchas gracias, Doc. Vamos a empezar. Pues bueno, otra vez retomando un poquito más, bienvenidos al curso de Principios de los Cuidados Paliativos para el Médico Familiar, paciente con necesidades paliativas y síntomas en descontrol. Me gustaría, el curso lo vamos a dar o abordar de un enfoque diferente. Y vamos a empezar con, primero, creo que es una diapositiva que siempre pongo para iniciar todas mis pláticas y creo que es algo muy cierto. Y morir más tarde o más temprano es indiferente, bien o mal morir no lo es. Si ya sabemos que todos nuestros pacientes cuando están en una enfermedad avanzada o cuando están en una etapa terminal van a fallecer, la gran diferencia es cómo van en esa última etapa de su vida. Eso es lo que va a hacer el impacto que pueda tener en la familia. El Día Mundial o la atención, la importancia de los cuidados paliativos ya es tema de la Organización Mundial de la Salud. Y el director general Tedros Adhanom habla que debemos demostrar al mundo lo vital que son los cuidados paliativos y por qué debemos asegurar que todos tengan un acceso a ellos, no importando dónde viven, a quién aman, la edad que tengan o de dónde provengan. El Día Mundial de los Cuidados Paliativos mostrará por qué los planes y presupuestos de los países deben incluir o replantearse para que los gobiernos financien los cuidados paliativos para todos. Hay pacientes que llevan estancias o cursan por estancias hospitalarias prolongadas donde el pronóstico ya no es modificable pese a los esfuerzos terapéuticos, estudios que se le hagan y el darlos les cuesta mucho trabajo a los servicios poder entender esa parte y darlos, egresarlos. Entonces, esta parte se habla a que si se tiene un sistema robusto, una atención robusta de cuidados paliativos, se pueden abatir costos desde el sistema de salud y fortalecer la atención paliativa. Eso no va a demeritar una atención de calidad y dignidad para todos nuestros pacientes. Entonces, no solo una atención médica de calidad se puede ofertar en un centro hospitalar, también se puede dar de manera ambulatoria. ¿Para quién deben ser los cuidados paliativos? Exactamente para todos. A nivel hospitalario, para todos los pacientes en condición de calle, para las familias que tengan un bajo recurso, un bajo poder económico, que tengan una accesibilidad muy difícil para el servicio de salud, para los pacientes pediátricos, para los pacientes geriátricos. No se debe de discriminar a nadie y todos tenemos derecho a tener una atención digna. El Día Mundial de los Cuidados Paliativos, la última actividad ya registrada fue el 14 de octubre del 2023 y nos hablaba, el año pasado fue acerca de se comunicaron personalmente comunidades compasivas, donde lo que el enfoque es cómo podemos involucrar, cómo podemos hacer ese impacto social, ese tejido social para poder ayudar a todos nuestros pacientes, a todo el tejido social donde estamos inmersos, a tener siempre una calidad, una dignidad, tanto de vida como de muerte, en todos los aspectos para la familia. Hay pacientes que a lo mejor el escenario en cuestión puntual del paciente no tiene un compromiso o está resuelto, sino el escenario o la parte donde debemos de enfocarnos es a la familia. Entonces, la atención paliativa nos vamos a ir desde lo particular, que es el paciente, hacia todo el contexto social. Entonces, ¿qué son los cuidados paliativos a grandes rasgos? Es una atención a pacientes con enfermedades potencialmente mortales y a sus familiares. Aquí en este potencialmente mortales, pues, ¿cuáles son las enfermedades que estaríamos pensando? ¿Cuál de toda esa actividad de atención primaria que damos en nuestras unidades de medicina familiar o en urgencias o en todo,
son potencialmente mortales. Entonces, todas las crónico-degenerativas son potencialmente mortales, ¿no? Entonces, pues prácticamente todos nuestros pacientes deberían tener por lo menos, si no una atención, que sepan que existe un servicio enfocado en calidad de vida, que son los cuidados paliativos. Pueden prestarse en casa, en centros de salud, hospitalarios y en centros para enfermedades terminales. Prácticamente por el espacio físico para recibir una atención, no hay limitantes. Van a mejorar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque la enfermedad no la podemos corregir, o el diagnóstico, el pronóstico no lo podemos corregir, pero sí cómo se comporte nuestro paciente y la familia ante estos, ¿no? Son beneficiosos para los sistemas de salud porque reducen las hospitalizaciones innecesarias. Si ya sabemos que tiene un paciente un EPOC o un cáncer pulmonar y el síntoma que esté prevaleciendo es la disnea, pues no vamos a tener que recorrer o ir corriendo a una unidad de urgencias porque el paciente está atravesando una crisis de disnea. La intención es saber cuándo detectar o cuándo empezar estas crisis de disnea y poner el tratamiento para yugular estas crisis. De entrada sabemos que conforme vayamos avanzando el curso vamos a saber que el control de síntomas lo podemos hacer completamente en domicilio en la mayoría de los casos. Y ahora, en el ejemplo que les ponía, si nuestro paciente llega con una crisis de disnea importante a urgencias, lo primero que van a hacer es intubarlo, ¿no? Porque así es el protocolo de urgencias. Y bueno, entonces estas hospitalizaciones son innecesarias porque el pronóstico no es modificable. Pero lo que sí es modificable es todo cómo podemos ir abordando y controlar los síntomas de nuestros pacientes y de la familia. Alivian el sufrimiento físico, psicosocial y espiritual. ¿Qué es lo que les vamos a ofrecer? Si el paciente tiene una crisis de dolor y es un dolor crónico que no remite con el tratamiento convencional que les ofrecemos, pues bueno, el desgaste es muy importante a nivel físico, es muy importante a nivel espiritual, psicosocial, tiene un desgaste a nivel personal y a nivel familiar, ¿no? Yo lo que les digo a mis pacientes, si tú gritas de dolor, pues tu familia va a gritar igual o más fuerte porque no sabe cómo ayudar. Si tú estás tranquilo, tu familia también va a estar tranquila, ¿no? Entonces, pueden ser prestados por muchos tipos de profesionales sanitarios y voluntarios. Entonces, yo creo que la atención de cuidados paliativos debería ser competencia de todos los profesionales de salud. Si bien deberíamos tener sensibilización sobre la importancia y que existen estos, ¿no? Para poder evitar todo lo que ya aclaramos. Voluntarios, porque probablemente el paciente no necesita en este momento una atención médica, necesita a alguien que le pueda auxiliar en ir al hospital, en ir a la consulta, en tener el medicamento. Entonces, tú también estás ahí a partir de ese voluntariado, estás paliando una necesidad que tienen nuestros pacientes o la familia. Entonces, por eso es tan importante involucrar y conocer perfectamente el estado de salud de nuestro paciente, el tejido social, las redes familiares que tiene y el apoyo que puede presentar o que pueda requerir nuestro paciente, ¿no? Entonces, calidad de vida creo que es el tema o el eje principal donde se va a regir toda la atención paliativa, todos los cuidados paliativos. Creo que todos buscamos y todos ofrecemos, o la puerta de atención del servicio de salud siempre es porque hay un malestar, porque algo que le está dando un impacto negativo en la calidad de vida de nuestros pacientes o del familiar que acude a este servicio, ¿no? Es un concepto que hace alusión a varios niveles de la generalidad, desde el bienestar social o comunitario hasta aspectos específicos de carácter individual de nuestros pacientes, ¿no? Tiene diferentes definiciones, desde un aspecto filosófico, político, hasta lo relacionado en la salud. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada aspecto o cada enfoque que le va a dar
una persona le va a dar, o cada uno de nosotros le vamos a dar una importancia a un rubro de lo que es para cada uno de nosotros calidad de vida. Lo que para uno es calidad de vida, para el otro no lo es, o para lo que uno es sumamente importante para alcanzar este concepto, para el de al lado no lo es. Entonces debemos de entender la individualidad y en base a eso buscar siempre ofrecer calidad de vida. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de calidad de vida? Bueno, como ya lo habíamos platicado, son muchos rubros. Las relaciones interpersonales, el tejido social, el desarrollo personal, el bienestar emocional, el estado de salud físico, autodeterminación, bienestar material, inclusión social, derechos. Hay pacientes que probablemente lo que tienen su factor detonante para tener un impacto negativo en la calidad de vida es el bienestar material, porque tiene una preocupación económica, porque tiene una preocupación de hogar, vaya, pero eso es lo que le está condicionando todo lo demás. ¿Por qué es las relaciones interpersonales? Porque es un paciente que no puede tener, o que es solo, que no tiene, que está en una ciudad de donde él no es nativo, entonces no tiene esa relación en su tejido, ese tejido social donde pueda apoyarse para ir cubriendo esas necesidades. Entonces, entender que la calidad de vida es un concepto tan amplio y tan diverso para cada individuo, nos va a dar la oportunidad de conocer a cada uno de nuestros pacientes de forma diferente. Y si nosotros sabemos que el factor estresante, por decir así, es la cuestión jurídica, por decirlo, este factor va a tener un impacto negativo sobre todo lo demás. Uno de todo esto le va a repercutir en todo lo demás. Es que tiene ansiedad, es que tiene dolor, es que no come, es que va a vender su casa, es que va a vender esto, porque tiene una situación jurídica. Les comparto un caso. Tenía una paciente, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, no quería ningún tratamiento. Su única preocupación era una situación jurídica donde uno de sus hijos estaba cursando una pena en un reclusorio. Eso era lo que le condicionaba un estrés y un descontrol de síntomas en todo. Situaciones, problemas con la familia, económicas, vaya, todo lo que se pueda ocurrir, todo lo que se pueda conllevar eso. Poderle asistir, ayudar y poder guiar en la visita de la paciente al reclusorio para que pueda terminar o darle el mismo peso a todo, eso, a partir de ahí, esta paciente tuvo un mejor control de síntomas, un mejor apego, porque esto era lo que le estaba afectando la calidad de vida. Entonces, cada paciente le va a dar una importancia a un rubro a esto. Por eso, no todos nuestros pacientes con cáncer, no todos nuestros pacientes con insuficiencia renal son iguales. Todos tienen un impacto, una idea, un concepto de lo que es calidad de vida y cada uno le va a dar un peso diferente a cada uno de los ámbitos. Por eso es tan importante conocerlos. Combina componentes subjetivos y objetivos donde todos van al mismo punto, bienestar. ¿Qué es lo que queremos tener? ¿Qué es lo que debemos tener o pensar para que como individuos tengamos un bienestar, una calidad? Bienestar material, privacidad, alimentos, vivienda, transporte, un aspecto social, familia, amistades, educación, productividad, bienestar emocional, autoestima, religión, depresión, ansiedad, creencia. Entonces, es una percepción individual, pero esta percepción individual, este valor que le damos a cada uno de estos tiene un impacto impresionante en la calidad de vida. Obviamente, va a variar dependiendo de la situación actual de cada uno de los pacientes. Generalmente, una duda donde el paciente sabe perfectamente que en una etapa ya avanzada, en una etapa ya terminal de una enfermedad, nos puede decir, es que no come mi mamá porque tiene, no sé, una insuficiencia renal muy avanzada, una insuficiencia hepática,
no quiere comer absolutamente nada. Entonces, esa percepción de la familia hace que tenga una percepción equivocada de la calidad de vida de nuestros pacientes, pero debemos de atender la necesidad de la cuestión social de nuestro paciente, que es la familia. Entonces, a la familia le estresa esta cuestión del alimento. Debemos de ser muy empáticos y aclarar que es una preocupación más de ellos que del mismo paciente, ¿no? Y que el mismo paciente sabe que si come se siente más mal, o que si come se descompensa más, o que si come se descontrolan más los síntomas. Por eso es la importancia de siempre tener esta sensibilidad de poder detectar cuál es el factor detonante, y que si el factor detonante es individual o del contexto social o de la familia. No me dejan mentir, en la consulta diaria nos van a decir, no, es que mi mamá no se toma la medicina, mi mamá esto, mi mamá no come, mi mamá no hace ejercicio, mi mamá esto, sí, pero el paciente que siente, ¿no? Entonces, no de siempre darle importancia y prioridad tanto al paciente, principalmente, y después a la familia. Tenemos una sociedad donde descalificamos fácilmente a los pacientes, ¿no? En cuanto alguien está enfermo, se descalifica lo que siente, lo que piensa, lo que quiere. Creo que nosotros tenemos la oportunidad de reivindicar la calidad de vida de cada uno de nuestros pacientes. Se puede lograr en los pacientes ya sea curando la enfermedad o mejorando los síntomas. La neuropatía diabética de un paciente con una diabetes mellitus de larga evolución, insulino dependiente, con mal apego, hiperglicemias constantes, pues no vamos a controlar, no vamos a curar la enfermedad, ¿no? Pero sí vamos a curar los síntomas. Sí le vamos a ofrecer la calidad de vida desde el síntoma, no desde la enfermedad. Entonces, aspectos objetivos y sociales, como ya lo platicamos, debemos de conocerlos, debemos de tener sensibilidad con estos. Por ejemplo, el nivel de ingreso, no le podemos dar medicamentos o mandar medicamentos a pacientes cuando el tratamiento mensual está alrededor de los 10,000 pesos y es un paciente donde su ingreso mensual para todo es 10,000 pesos, ¿no? Entonces, también debemos de conocer todos estos factores para saber si le podemos, cómo ayudarles y no generarle mayor estrés, mayor preocupación, entonces mayor descontrol de síntomas. Por eso es la importancia de que debemos de ser como muy meticulosos, conocer toda esa parte y saber cómo ir mejorando e ir favoreciendo a nosotros desde la indicación el apego al tratamiento, ¿no? Creo que eso es muy importante. Hay muchos estudios, hay mucha investigación realizada en calidad de vida. Por ejemplo, este estudio me parece muy importante, que es un desarrollo de un instrumento para medir la calidad de vida de pacientes con cáncer. Fue desarrollado en la UNAM, donde nos dice explora cuáles son los síntomas que generan mayor estrés a nuestros pacientes. ¿Cuáles son las preocupaciones, las relaciones personales que tienen, los problemas económicos? ¿Cuáles son cuál es el impacto real que puede tener el contexto inmediato de nuestro paciente en su calidad de vida? Estamos siendo muy puntuales en pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, el principal síntoma, como siempre, es dolor. Y el dolor es el síntoma de acceso al sistema de salud. Entonces, es el que tiene un impacto muy, muy importante. El segundo son las preocupaciones o relaciones parentales, ¿no? Familiares. Y en tercero, obviamente, es los problemas económicos. Entonces, ¿en cuáles podemos tener injerencia? Pues realmente conocer la dinámica para poderla detectar, el dolor, donde sí podemos hacer algo directamente, y en el problema económico, donde el ejemplo es, pues si sabemos que es un factor estresante, pues tenemos que buscar la mejor herramienta o la mejor terapéutica para que puedas tener un buen apego a tratamiento. Oye, la morfina es buena, muy bien, no la hay, bueno, entonces el parche de fentanilo sí es muy bueno, porque la caja cuesta casi 5,000 pesos y no te da más de 15 días de tratamiento.
Esto puede detonar mayor descontrol de esto, mayor estrés. Entonces, por eso es la importancia de conocer los mayores ámbitos posibles para ofrecer o mantener siempre la calidad de vida. ¿Cuáles son los servicios donde podemos detectar y donde tenemos este tipo de factores estresantes? La consulta externa es porque no hay largas filas de espera, porque la cita para la clínica de dolor o de cuidados paliativos de siglo XXI están a 6 meses de primera vez. ¿No? Pues, o sea, es un factor de estrés que el mismo servicio te está condicionando, ¿no? La hospitalización, la radioterapia, cirugías, el tiempo de evolución de la enfermedad y cuáles serían los tratamientos que te generan mayor estrés. Pues yo creo que la radioterapia donde aquí se documenta que es el que da mayor estrés, pero por el impacto del traslado que es diario, que deben de estar yendo constantemente los pacientes. Todo eso es lo que le da un impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, si ya vimos, desde el año 96 ya es un clásico este estudio dentro de la validación y de la estructura de la calidad de vida, pues sabemos que no es un síntoma, ¿no? Que sabemos que la calidad de vida es un constructo multidimensional que debemos conocer. Conceptos de calidad de vida, salud y bienestar analizados desde la perspectiva de la clasificación internacional del funcionamiento. Este también ya tiene varios años, pero no pierde importancia ni validez. Desde el 2010 de la revista de Salud Pública, donde nos dice que debemos de analizar y explorar las funciones corporales, las actividades y participación de nuestros pacientes, las estructuras corporales, factores ambientales. Son varias cosas que muchas veces podemos obviar o que no le damos tanta importancia, pero es una condicionante que va a ir a empezar. Este es un eslabón muy pequeño, pero después de ahí se empiezan a anclar una gran cantidad de síntomas y de problemas que podemos ir controlando. La clasificación de funcionalidad nos representa una base estandarizada internacional para una operación de la salud y el funcionamiento basada en los dominios de la salud y en los relacionados con ella. Pero al considerar también los dominios no relacionados con la salud, se operacionaliza la salud desde una perspectiva más amplia que entiende el individuo como una entidad biológica y social. ¿Y qué podemos entender de estos dos párrafos? Miren, vamos a poner un ejemplo. Funciones genitourinarias y reproductoras. Es una paciente que tiene incontinencia urinaria, tiene pérdida urinaria, ¿no? Por un cáncer de vejiga, radioterapia, braquiterapia, que le queda como secuela una pérdida urinaria. Es una paciente que no va a tener o que va a limitar su interacción social por la pérdida de orina, porque no se siente a gusto, porque huele a pipí. Esto te puede dar depresión. Esto le puede dar un impacto negativo o una mala relación con su familia por no querer salir, por no querer ir. Esto es un riesgo importante de infecciones. Estas infecciones o esta pérdida de orina lleva un gasto económico, que es estar comprando pañales, que es estar comprando protectores, ¿no? Entonces, ya vimos una cuestión tan básica o tan pequeña, el impacto que tiene en todos los aspectos de vida de nuestros pacientes. Por eso debemos de ser como muy, hasta cierto punto, invadir estos rubros, estos aspectos de la individualidad y de la familia para saber qué es lo que le está dando o quitando esta calidad de vida a nuestros pacientes. Oye, es que sí es un paciente que tiene a lo mejor un buen tejido social, tiene una buena atención con la familia, tiene buen apego, pero no tiene una movilidad adecuada porque vive en un séptimo piso y hay puras escaleras, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podemos ofrecerlo? ¿Cómo le pedimos que venga cada mes? Pues si tenemos
Cada mes es un ritual que vaya y que baje. Entonces, eso le da, pues que no vino, pues no le doy su medicamento. Y como ya me sé que me piden la visita a domicilio, pues no voy porque ya sé que es este paciente. Entonces, pero esa parte vamos a hacer que no vengan, que no vayan, que no sean puntuales con el tratamiento, que se descompense, se descontrole. Entonces, de ahí se va haciendo toda esa cadena que debemos de entender y que debemos de individualizar, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como cualquiera de estos, no es un efecto o no es un factor único, se va a enlazar a todo lo demás. Calidad de vida y control de síntomas en el paciente oncológico. Nos dice que la calidad de vida tiene 6 dominios principales y 2 adicionales sobre la calidad de vida aplicables a la medicina paliativa. Entonces, ¿cuáles son estos 2 dominios aplicables? Cuidadores de la persona enferma y sufrimiento por enfermedades crónicas. ¿Por qué es importante conocer cada uno de estos? Porque en el paciente crónico, sin importar ya el origen de la enfermedad, el paciente crónico, el desgaste no solo es del paciente, es de la familia. Y el duelo, que significa cada una de estas malas noticias a nuestros pacientes y a su familia. Se da la calidad de vida, se modifica por su entorno, por el aspecto físico, psicológico, nivel de independencia, relaciones sociales, la espiritualidad, religión o creencias. El nivel de independencia, muchas veces descalificamos al paciente geriátrico como ya es un paciente geriátrico, no queremos que haga nada, no queremos que se mueva, no queremos que corra ningún riesgo. Entonces, no papá, siéntate, no abuelo, no te muevas, nosotros lo hacemos, nosotros lo traemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos favoreciendo? Pues que entonces el paciente pues, se vaya abatiendo poco a poco y después nos enojamos con él en por qué no camina, en por qué no quiere hacer nada, en por qué no ayuda, porque nosotros hicimos o favorecimos este nivel de independencia, ¿no? Las relaciones sociales, no es que como ya está viejito el abuelo, pues ya que no salga, porque si sale solo se puede caer, se puede, entonces pierde esta relación, esta interacción social. Y nosotros vamos haciendo toda esta parte, ¿no? Se va afectando, con una sola de estas se afecta todo lo demás. Suena muy repetitivo, pero pero realmente es muy importante saber desde el ambiente de la atención paliativa y desde un control de síntomas. Más adelante vamos a ir viendo, casi todos son medicamentos controlados. Pero ¿por qué es tan importante conocer esto? Para nosotros saber qué tan buen apego vamos a tener con el tratamiento, evitar la sobremedicación. Entonces, es sumamente importante saber cuáles son los factores y los aspectos que le pueden dañar o que le pueden afectar la calidad de vida a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, calidad de vida, otro estudio muy importante, y control de síntomas en el paciente. Entonces, ¿cuáles son los factores que deben o que buscan siempre preservar? Funciones físicas, funciones ocupacionales, estado psicológico, interacción social y sensaciones somáticas, ¿no? Entonces, pues son todos los rubros de que ya hemos hablado, ¿no? ¿Cuáles son el más importante? Pues todos son importantes. La diferencia es cada uno de nuestros pacientes a qué le da mayor importancia o a qué le da mayor peso. Es una batería de estudios y de cuestionarios, herramientas que se aplican para estos pacientes, pero realmente lo que lo que se explora en este artículo es preservar las funciones y control sintomático. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo debemos de entenderlo y cómo debemos de abordarlo? Eso es lo que nos va a dar un buen control y una buena calidad de vida. Que siempre el cómo se oferta o cómo se ofrece una atención de este tipo, desde ahí es la resistencia o la cooperación que podamos tener. Es muy diferente que llegas y digas, hola, soy de cuidados paliativos, pues ya entrada el paciente o el médico de otra especialidad ya nos hizo el favor de
decir, pues ya no hay nada que hacer, pues ya hay en los cuidados paliativos. Entonces, esa relación de cuidados paliativos con agonía y muerte pronta está muy fuerte. Entonces, es muy diferente a decir calidad de vida. Ya como te empiezas a cambiar el concepto, que realmente es lo que hacemos, ¿no? Enfocarnos y centrarnos en dar siempre, mientras la enfermedad nos lo permita, mantener una calidad de vida en todos estos ámbitos. ¿Qué otra calidad de vida debemos de tomar en cuenta siempre? Pues la de los cuidadores. La mayoría son brindados a atención de pacientes con cáncer, el desgaste que va a tener la familia y con eso el mal apego a las indicaciones médicas. Se desencadenan los episodios de ansiedad, la fatiga, los episodios de depresión, el burnout, la aparición de síntomas o el descontrol de enfermedades crónicas y evidentemente una relación estadísticamente significativa entre todo esto, como puede ser sobrecarga, fatiga, con estrés postraumático, ansiedad y depresión, y la carga del cuidador se asocia con un empeoramiento de la salud, tanto de la familia como del paciente. ¿Por qué? Porque es otro círculo vicioso en el cual se encuentra, ¿no?, el paciente y su cuidador. Su cuidador, ya sea un cuidador contratado o el familiar que esté responsable de esa tarea, como es el único que le ha cuidado, él piensa que nadie lo va a cuidar mejor que él, pero ella sabe que está cansado, desgastado y que nadie le ayuda, pero no deja que nadie le ayude. Entonces, en lo que el cuidador está en ese círculo, pues el paciente está, es que me tomo mi medicamento, cuando me lo dan, no me lo dan, ya no descalifican la veracidad de mis síntomas o de la intensidad de los síntomas. Y el paciente está teniendo o sufre un descontrol o un síntoma porque su cuidador ya no tiene la calidad de vida que necesita para ofrecerle a él. Entonces, ¿cómo ir rompiendo estos círculos? Pues detectándolos. ¿Cómo ir haciendo recomendaciones? Pues detectando, explorando también la calidad de vida del cuidador, ¿no? Entonces, yo creo que son los aspectos más importantes que debemos de entender antes de entrar un poco más en algo más profundo, un tema más importante de lo que es los cuidados paliativos. Ahora, aquí me gustaría hacer como una pausa, alguna interacción con ustedes sobre qué es que nos compartieran o que compartieran algo de su definición que pusieron de cuidados paliativos. Claro que sí, Doc, con mucho gusto vamos a estar participando para que podamos ampliar este tema. Y bueno, yo en lo personal, Doc, quiero comentarle que cuando este formulario lo estaba resolviendo, pues uno tiene esa idea general de que los cuidados paliativos, yo he tenido la oportunidad de estar viéndote en diferentes foros, pero no se centra nada más en dolor como tú lo estás diciendo, es un aspecto integral, es un aspecto global. Entonces, eso es parte, yo creo que de lo que parte el camino de un médico con esta especialidad, con esta alta especialidad como tú de cuidados paliativos. Entonces, creo que es muy integral desde mi punto de vista ahorita como lo estás presentando. No sé, algún participante del foro que nos quiera dar la percepción que ellos pusieron o que tenían de calidad de vida, alguna definición. Hola, buenos días. Soy Etzubeli Laguna. Yo en el formulario puse lo primero que me vino a la mente, que son la serie de características o medidas, varias, multidisciplinarias, para otorgarle al paciente crónico pues un estado de buen vivir. Gracias. Muy bien, gracias, Etzubeli. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Yo soy Ana Karen. Yo coloqué que era como el bienestar personal que se va como a adquirir
de cubrir ciertas necesidades y de acuerdo a nuestro entorno. Muy bien. Una última participación que quieran compartirnos el significado o lo que teníamos de percepción de calidad de vida. Bueno, buenos días. Hola, buenos ¿Sí me días, Jessica. escucho? Bueno, yo le coloqué que es la percepción de bienestar y plenitud en todos los ámbitos de una persona. Muy bien, creo que todos iban de la mano sobre la percepción individual, pero creo que la importancia, ya vimos que no es nada más la percepción individual, sino todo el tejido que tiene o en el cual está el paciente y el impacto que puede tener cada uno de estos en la calidad de vida. Y ahora, ¿por qué quise empezar un poco dando un panorama o dando un enfoque general de lo que son los cuidados paliativos y de lo que es calidad de vida? Porque el origen de la atención o el origen de los cuidados paliativos es muy curioso. La fundadora de los movimientos de hospice, o la que empieza con todo este tipo de atención, ya entrando en tema más puntual del temario del curso, sobre la historia de los cuidados paliativos, es Cicely Saunders, que inaugura el St. Christopher's Hospice en Londres, dando lugar al origen del movimiento de hospice. Entonces, desde ya hace varios años, ¿no? Empieza a ver este tipo de atención. A ella se le atribuye la frase cuidar cuando no es posible curar. E hizo especial énfasis en el control de síntomas, los cuidados interdisciplinarios, la continuidad de cuidados y el seguimiento de los familiares después de la muerte de la persona enferma. Entonces, ¿desde hace cuánto estamos ya viendo la atención paliativa? ¿Y hasta cuántos años después se está haciendo más popular, más de moda? Este tipo de atención, hay un desfase sumamente importante. Muere la fundadora de todo lo que es el movimiento de atención paliativa, hospice, en el 2005, y su frase de las frases más importantes, cuidar cuando no es posible curar. Y es esta agradable viejita la que nos hace estar aquí sentados en esta plática el día de hoy. Y en uno de sus libros rescato este texto donde dice: usted importa por lo que usted es, usted importa hasta el último momento de su vida, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad. Creo que es una frase, es un párrafo muy potente donde, ok, sabemos que vamos a llegar al final de la vida, pero cómo llegues o cómo partas o curses este camino, esa es la gran diferencia, ¿no? Se debe de buscar siempre la dignidad, o debemos de dignidad desde el día 1 de nuestra vida hasta el día último. Y la dignidad va con no sufrimiento, con conocer la calidad de vida, con el impacto social de la enfermedad en nuestros pacientes. Entonces, desde hace cuántos años ya se manejaba esto, ¿no? Y hasta ahorita es cuando empieza a haber mayor difusión de lo que es la atención paliativa. Entonces, es inglesa, y algo muy importante es, en la Segunda Guerra Mundial se une a la Escuela de Enfermería Nightingale, donde desarrolla después la teoría del dolor total. ¿Por qué es importante esta parte? Porque los pacientes que atiende, o donde empieza ella a tener a detectar esta necesidad que ya es muy evidente para todos estos pacientes heridos de guerra, que los ponen a triachar. Los que están muy mal ya, esos no van a recibir ninguna atención. Los que tú crees que son recuperables, pásalos para acá. Oye, pero esta enfermedad dice, ok, este paciente no es recuperable, pero lo vamos a dejar que se esté retorciendo de dolor,
que esté sufriendo agónicamente, que se está ahogando en sus secreciones, que esté, no sé, sangrando, vaya. Se empezó a cuestionar qué pasaba o cómo podía ayudar a todos esos pacientes que no entraban o que no eran candidatos a un tratamiento curativo, ¿no? Entonces, desde los impactos, empieza a ver que a lo mejor el paciente físicamente pues está bien, no hay una lesión o algo importante, pero el aspecto psicológico, el aspecto psiquiátrico, cómo se atiende, cómo queda ese paciente y cómo es posible no ayudarle o sí ayudarle. Entonces, desde ahí empieza el enfoque y las necesidades que se pueden ir detectando y cómo va a ir desarrollando toda esta filosofía. El dolor que experimenta un paciente en fase terminal va más allá del dolor físico y de quien lo cuide. Debe tener en cuenta igualmente aspectos sociales, emocionales o espirituales. Se basa principalmente en lo que hablábamos inicialmente. ¿Qué es lo que el paciente tiene como concepto de calidad de vida? La especialidad de medicina paliativa se reconoce por primera vez en el Reino Unido en 1987. Y aquí la siguiente pregunta es, en México, ¿desde cuándo es una especialidad la atención de medicina paliativa? ¿Alguien puede contestar? Exacto. Apenas tiene un par de años o 3 años que empieza como tal especialidad. Hay cursos de alta especialidad que no tienen como ese peso en horas de estudio o de cédula profesional o de ese peso académico, pero es lo que había. Apenas empieza a tener ese reconocimiento de especialidad en México. Entonces, todo se ha hecho como cursos de alta especialidad que sigue teniendo, o sea, eran muy importantes, pero ya reconocer ese valor académico, pues es un plus mayor, ¿no? Y apenas desde el 87 en el Reino Unido y nosotros apenas tenemos 3 años con eso. Entonces, la brecha era muy importante, ¿no? El momento clave en el que cambia la atención es hacia el concepto de los cuidados paliativos. Es la atención terminal. Y aquí es otra de las preguntas que les hacíamos en el quiz inicial, en el cuestionario inicial. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el paciente terminal y cuál es el paciente agónico? ¿Son lo mismo? ¿Cuál es o dónde podemos decir es terminal, este es agónico? ¿Alguien que nos pueda compartir su concepto? Buen día. La diferencia es que no todos los pacientes terminales tienen que estar necesariamente agónicos. No todos los pacientes terminales tienen que estar sufriendo o agonizando. No todos los pacientes terminales tienen que tener dolor. No todos los pacientes terminales realmente tienen que entrar en el estereotipo de que están sufriendo o de que pues entran en el término de agonía donde están pues en un sufrimiento agonizante. Ok, muchas gracias, Carolina. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Buen día. Mi nombre es Marilé. Yo tenía entendido que va con respecto también a tiempo, de, digamos, un tiempo aproximado dependiendo del padecimiento del paciente. Como agónico, tenía entendido, no sé si estoy equivocada, que es cuando ya un paciente, digamos que le queda un bit de vida como de días, horas, y un paciente que está en fase terminal no necesariamente es que le quede poco tiempo, sino que pueden ser meses, pueden ser años, puede ser algo que no esté bien definido. Y por ejemplo, aquí entrarían también este tipo de lo que son las enfermedades crónicas, en las que ya a lo mejor el paciente tiene cierta pérdida de su funcionalidad, pero aún no está en ese periodo en el que, por ejemplo, él todavía puede comer, no sé, tenían entendido que iba más como en ese sentido. Muy Gracias. bien, perfecto. Muchas gracias, Manuel. Mira, efectivamente es cuestión de tiempos nada más.
La terminalidad, un paciente terminal es aquel que no tiene un paciente, un pronóstico de vida mayor a los 6 meses. Y el paciente agónico es aquel que no tiene un pronóstico de vida mayor a horas. La gran diferencia, o retomando el primer comentario, que la primera aportación que nos dieron, es que ni un paciente terminal ni un paciente agónico tiene que sufrir. Son cosas o son diagnósticos y conceptos muy diferentes. El primero, entre terminal y agónico, nos habla de tiempo de vida, que eso no tiene, no porque sea un paciente agónico tiene que estar sufriendo, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de una atención y de un control de síntomas adecuado para que, sin importar esta parte en la etapa de vida en la que se encuentre, ningún paciente tiene un porqué o una razón para sufrir. Entonces, de ahí la importancia de estos conceptos y de una atención paliativa puntual y correcta, ¿no? Surgió el impulso de trasladar estos cuidados a etapas más tempranas en la progresión de la enfermedad, integrándola con la medicina curativa y la rehabilitación. ¿Cuál sería entonces el momento propicio de iniciar o de hacer de público que hay un servicio de atención paliativa? Pues desde que hay un diagnóstico, ¿no? Entonces, los países europeos presentan un fenómeno de envejecimiento de su población en las últimas décadas. Los países latinoamericanos se encuentran en esta inversión de la pirámide poblacional, siempre acercándonos a poblaciones más viejas, ¿no? Los programas de cuidados paliativos son ya una realidad debido a la necesidad creciente de su población y sus características demográficas actuales. ¿Quiénes deben de ofrecerlos? Pues equipos multidisciplinarios donde incluyen médicos, enfermeras, psicólogos, sacerdotes, rabinos, pastores, alguna cuestión religiosa, trabajador social y voluntarios entrenados. Entonces, este equipo multidisciplinario, ¿a qué le suena? ¿A qué definición de las que hablamos al principio les suena? A la de calidad de vida. Correcto, exactamente. Entonces, si ya vimos que una calidad de vida tiene diferentes ámbitos, pues el equipo multidisciplinario, pues generalmente involucra todos estos ámbitos de la calidad de vida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante conocer para saber qué ofrecerle a nuestros pacientes. Entonces, hay un paciente con un sarcoma de estas características. ¿Cuál creen que sea el principal síntoma que puedan tener o que pueda presentar este paciente? Nada más con ver una imagen. Dolor. ¿Qué creen que ustedes? Dolor. ¿Qué otro? Depresión. Muy bien. ¿Qué otro? Pues obviamente ganas de no vivir. Muy bien. Entonces, este paciente, por la severidad de la lesión, ya había destruido todo el tejido nervioso, entonces dolor prácticamente ya no era el principal problema. Para este paciente, el principal problema era el olor que daba esta lesión, este cáncer ulcerado. Eso era lo que limitaba, eso era lo que aislaba, eso era lo que limitaba la atención, porque al ser un olor fétido tan penetrante, no era fácil poder abordar este paciente. Entonces, el principal síntoma que teníamos o que se tenía que controlar era el olor. Una vez controlando eso, comía, era atendido, podía estar en más interacción con los pacientes. Entonces, algo tan sencillo que lo que debemos de ofrecer. La atención de la tecnología médica o los avances en medicina se han enfocado en dar mayor cantidad en años de vida. Pero eso no significa que más años es más calidad de vida. Un paciente que tenemos así,
con soluciones, con sueros, con alimentación, con sondas por todos lados, ¿pudieran tener una calidad de vida? No No, lo sabemos. muy disminuida. Preguntemos a ese paciente. Nosotros desde la perspectiva podemos decir, pues ya son muchas cosas obstinadas, ¿no? Ya es, para qué cambiarle, para qué ponerle oxígeno? ¿Para qué tener una bomba de circulación extracorpórea? ¿Para qué tener alimento? ¿Para qué tener eso? Porque para nosotros vemos que son esfuerzos que ya no van a modificar el pronóstico, pero la calidad de vida, nosotros podemos creer que no. Pero ahí es, el comentario es, debemos de tomar en cuenta lo que quiere el paciente. Nosotros podemos decir, no, no es calidad de vida, ¿cómo? Si no puede hacer nada, si no está conectado. Para nosotros, nos estamos olvidando de darle la individualidad y de reconocer al paciente en lo que es para él calidad de vida. ¿No? Evidentemente, sabemos que cada uno de estos esfuerzos va a tener un impacto positivo o negativo, que ya va a asumir la consecuencia el paciente, ¿no? Pero esta parte es lo que debemos de guiarnos y de entender si esto es calidad de vida para él o para la familia. No descalificar al paciente, entender las necesidades de la familia, pero el que mientras siga teniendo la capacidad de tomar las decisiones es el paciente. Los pacientes pediátricos también tienen necesidades paliativas. El paciente pediátrico, ¿cuáles creen que serían las necesidades que deberíamos de atender de forma primaria? ¿O dónde sería el punto más complicado de ofrecerle un tratamiento paliativo a un paciente pediátrico? Estar al lado de su mamá. Ok, la familia. ¿Quién más? ¿Qué Que a otro largo punto? plazo, que a largo plazo se conserven la funcionalidad, o sea, el factor mental. La función neurocognitiva y desarrollo, ¿no? Neuromotricidad y todo. ¿Qué otro creen que sea un factor de riesgo para el paciente pediátrico? La alimentación, también las infecciones a las que esté expuesto, por ejemplo, en el área hospitalaria. Ok. La Y si interacción les digo- social. Y si les comento que todo lo que acaban de decir es cierto, pero es un factor secundario. El principal factor para una atención paliativa es el pediatra. No, es muy difícil que un paciente por la especialidad, si de por sí en términos generales que puedan derivar o entender las necesidades paliativas de un paciente es complejo, en un paciente pediátrico todavía es más. Tuve la oportunidad de estar en una alta especialidad de pediatría, donde los que se encargaban de convencer a los papás de seguir haciendo los tratamientos eran los pediatras. Muchas veces los papás decían, no, pues que yo ya sabía. Ya habíamos decidido no hacer más, ya habíamos entendido que una cirugía más pues no iba a modificar, pero pues nos convencieron, nos fueron orillando a cambiar de decisión. ¿Qué es lo que pasó? El paciente, no había una mejoría, no hubo un cambio en el pronóstico de vida del paciente por múltiples comorbilidades, malformaciones, etc. Entonces, en el paciente pediátrico es muy complejo en sí por la edad del paciente, por lo que representa el impacto en la familia y por la poca sensibilidad que puede tener el paciente, el pediatra, con las necesidades paliativas de estos pacientes, ¿no? Entonces, por eso se vuelven más complicados y eso significa que no tengan necesidades paliativas. Creo que son los que más necesidades tienen. Creo que los pacientes pediátricos me llegaron a decir, o nos llegaron a compartir de ya no quiero que me haga nada. Ya vi que mi mamá ya no duerme, no sufre, ya se peleó con mi papá, no cuida a mis hermanos, solo está tiempo aquí conmigo y yo ya sé que me voy a morir. Ya déjenme morir, ya no me hagan nada. Entonces,
es muy difícil entender que el pediatra y que la familia tengan esa negociación, ese duelo con un paciente pediátrico. Entonces, no porque sea un paciente pediátrico no tiene dolor o no tiene necesidades paliativas. Por eso debemos ser muy sensibles tanto con el paciente de 1 a 100 años y con su contexto y su entorno familiar. Ahora, ya que hablamos un poquito más de la historia, ya que hablamos un poquito más de calidad de vida, ¿qué me pueden decir o ya ahorita cuál es su idea, su constructo de qué son los cuidados paliativos? ¿Quién quiere aportarnos un comentario? Yo creo que es todo el proceso de acompañamiento en un paciente en una etapa terminal por alguna enfermedad y sobre todo generar las estrategias tanto médicas como también en su núcleo familiar para darle una mejor calidad de vida. Muy bien. ¿Alguien más que nos dé su definición de lo que son los cuidados paliativos? Sería Paliar también, nuestro... perdón, el apoyo del paciente terminal a morir con dignidad. Ok. Paliar a nuestro paciente es como ponerle una capa, como se supone que es la definición de palios, es darle un acompañamiento integral, no solamente para manejar el dolor, sino para acompañarlo en todos los sentidos, como abarcaba la definición de calidad de vida, y es acompañar también pues a la familia para que pueda darle su bien morir, para que pues pueda ser una muerte digna, una muerte digna en todos los sentidos. Ok, muy bien. Entonces, ahorita, de acuerdo a sus comentarios, puedo entender que los cuidados paliativos solo son para los pacientes terminales. No necesariamente. Ok. Muy bien. Es perfecto. No, de hecho, los cuidados paliativos son para todos. Para toda enfermedad crónica no curable. Diabéticos, hipertensos, todo. Pero ahorita vamos a ir avanzando, vamos a ir aclarando esa parte de las definiciones, de los conceptos que nos queden muy claros para que podamos seguir ofreciendo una atención de calidad. Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y de sus familias en el aspecto físico, psicológico, social o espiritual. También tiene un impacto en los cuidadores. Se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos. Solo el 14% de estos 40 millones tienen una valoración o una atención paliativa. Y otro problema con el cual nos enfrentamos es la complejidad de accesos a medicamentos controlados. ¿Ustedes han manejado medicamentos controlados? ¿Y cuáles de estos medicamentos han manejado? Pues en sí manejamos no tanto que ayuden ayudan al dolor, pero también ayudan a la depresión y ansiedad tanto del paciente como del cuidador, que sea lo que son los antidepresivos y pueden usarse también las benzodiazepinas. ¿Y para el dolor? Los neurolépticos como la gabapentina, solamente. No tenemos otra. Y fuera a nivel institucional, ¿han intentado o han hecho manejos con medicamentos controlados o de alta especialidad? Buprenorfina en parches. Ok, ¿y cuál ha sido su experiencia, doctor, con la accesibilidad de los parches? A nivel institucional
muchas veces no hay. En ocasiones me comenta el paciente que han tratado de conseguirlos por fuera y la verdad es que solamente lo han conseguido dentro de los meses que he estado atendiendo al paciente, solamente en una ocasión lo han conseguido por fuera. Muy bien. Mira, ese es un escenario que nosotros podemos haber entendido ya todo lo anterior. Control de síntomas, impacto, calidad de vida, que controlándole el dolor, el paciente come, el paciente duerme. Ahora tenemos un problema importante, el acceso. ¿Qué tan fácil o difícil es que el paciente tenga un buen apego a tratamiento desde el punto de vista, desde la accesibilidad? Yo creo que cada diapositivo es un reto diferente, ¿no? Es una prueba más tanto a una atención médica de calidad como al derecho a un paciente a una atención también de calidad. En cuestión de costos, el acceso no es solo a la disponibilidad, sino a los costos también, ¿no? Porque les repetía, el Fento es buenísimo, pero es muy caro también. ¿Cuántas veces podrá pagar el paciente el medicamento? Entonces, es un análisis también importante que debemos de hacer en cuanto a la accesibilidad para el buen apego a tratamiento. Entonces, la OMS, ¿qué nos dice como definición puntual de los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes adultos y niños y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Aquí tengo una pregunta. ¿Cuál es esa, o cuáles, díganme, 5 ejemplos de una enfermedad potencialmente mortal? Cáncer, accidente, nitrógeno. Cáncer, ¿cuál fue la otra? Leucemia. Muy bien. Enfermedad renal crónica. Ok. ¿Qué otra? Miastenia gravis. Muy bien. Insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca. Esclerosis. Esclerosis. SIDA. ¿Diabetes no creen que pueda ser una enfermedad potencialmente mortal? ¿La hipertensión arterial no creen que pueda ser una enfermedad potencialmente mortal? Sí, condiciona todas las demás insuficiencias. Completamente, ¿no? Entonces, pues ya vimos que no es nada más para esos pacientes que están en terminalidad, sino para los que tienen estos diagnósticos. A ver, la otra pregunta. De los 25 pacientes que ven en la familia, ¿cuántos tienen estos diagnósticos? Un 80%. Los 25. Todos, ¿no? Más del 80%. Entonces, aquí es, ¿qué hemos hecho para tener esa calidad de vida? O el típico paciente que no tiene un apego, o ¿por qué no tiene ese apego, no? Esa sería una pregunta importante. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos de dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial y espiritual. Entonces, algo que es como muy importante, cuidados paliativos, está de la mano y camina junto de lo que es definición de calidad de vida, ¿no? Entonces, creo que debemos de, si sabemos o ya podemos hoy quedarnos o que ¿qué es lo que es tener calidad de vida en nuestros pacientes? Estamos llevando ya cuidados paliativos. Estamos haciendo también esa atención paliativa
a nuestros pacientes. Probablemente no tenemos morfina para controlar el dolor, pero sí podemos ver que el por qué no se está llevando, el por qué no está siguiendo a cabo las indicaciones nuestros pacientes. Entonces, paliativa en cada uno de nuestros pacientes. Debemos de reconocerlo y debemos de darle ya esa importancia que tiene. La definición de cuidados paliativos, según la última publicación, tanto del SECPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y la norma oficial de cuidados paliativos en nuestro país, pues es muy amplia, ¿no? Entonces, vamos solamente a descartar, o más bien dicho, vamos a ser puntuales en lo que considero yo más relevante. Los cuidados paliativos es una asistencia activa, holística, de personas de todas las edades con sufrimiento severo relacionado con la salud debido a una enfermedad grave y especialmente de quienes estén cerca del final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de pacientes, familias y cuidadores. Entonces, es lo que hemos dicho desde el principio, más sintetizado. Hay una prevención y promoción de la salud, brindan apoyo, son aplicables desde el diagnóstico hasta el final de la vida por un diagnóstico. Se debe, no solo necesitamos tener varias especialidades, odontología, psicología, nutrición, rehabilitación, para poder tener ese impacto que queremos. Vamos a influir positivamente en el curso de la enfermedad. No vamos a, muchas veces cuando llego con los pacientes dicen, no, es que ya le pedimos interconsulta porque sabe que mi papá ya no quiere nada y pues nos dijeron que la atención paliativa y ya lloramos, ya hablamos y pues bueno, pues ya, nada más estamos esperando que viniera para que le pongan la inyección y pues ya pueda terminar Entonces, hay una confusión también preocupante de lo que es la atención paliativa con el suicidio asistido y con otra terminología, ¿no? Entonces, pues la atención paliativa no va a respetar la historia natural de la enfermedad. No va a acelerar ni va a atrasar ningún proceso. Lo va a respetar, simplemente va a hacer que el curso de este proceso o el tiempo que lleva a cabo durante la historia de la enfermedad, pues sea lo menos complicada y lo menos accidentada posible, ¿no? Entonces, para que tenga un paciente sabiéndose enfermo, no sufra la enfermedad, que son dos cosas diferentes. Una cosa y otra es que esté sufriendo ese diagnóstico, ¿no? Entonces, vamos a brindar el apoyo y la orientación a la familia y pueden ser provistos desde primer nivel hasta el tercer nivel de atención de salud y se requieren de cuidados paliativos como un equipo multiprofesional para la derivación de casos complejos. Pues si ya, ¿hacia dónde derivarías un binario, ¿no? Pues yo creo que es como la atención puntual de las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. Sí, nosotros como médicos familiares que rotamos por urgencias, que tenemos también ese desarrollo de habilidades de corregir o de ingerir inmediatamente en un paciente con algún síntoma. Tenemos un paciente con un hepatocarcinoma donde su principal síntoma es la intolerancia a la vía oral y una disnea severa. El origen de estos síntomas es una ascitis que es refractaria a tratamiento. Ya lo tienes con doble diurético, ya le dieron inmunoterapia, no disminuyó la actividad tumoral. Si nosotros somos un equipo multidisciplinario, nosotros tenemos esas habilidades, ¿cuál sería su conducta a seguir?
¿Cuál es el tratamiento entonces para esta citis? Pues una paracentesis, ¿no? Que también tenemos nosotros la formación y la habilidad para hacerlo. No todo esto lo debemos de derivar, si ya sabemos que es un caso complejo, sí, pero también tenemos la habilidad de hacerlo. Probablemente si ya sería la segunda o tercera punción que le hacemos, pues ya pedimos que se involucre en el caso el servicio de radiología, ¿no? Para que haga una colocación de un catéter multipropósito, pero en sí, al final del día nosotros podemos seguir llevando como las directrices del caso, ¿no? Que eso es lo más importante. Evitar estar brincando de servicio en servicio, sino nosotros involucrar a nuestro plan, a nuestro proyecto de tratamiento, a las demás especialidades, porque lo único que vamos a estar haciendo es un control de síntomas paliativo. Ya fracasó lo curativo desde el punto de vista oncología. Entonces, todo es paliativo. En cuanto es paciente, tu paciente, ya le quitaste los 6 líquidos, los 6 litros que tiene de ascitis, que ya evaluaste que fuera un exudado, que no necesita reposición de albúmina, que lo puedes hacer hasta en casa, que le estás dando la importancia a la familia en que ellos lo puedan hacer en casa. Este paciente va a empezar a comer, este paciente va a dejar de tener disnea, este paciente va a salir de su casa, los va a poder acompañar en coche a, vaya, alguna actividad social, y esa decisión que tomaste desde el aspecto paliativo va a tener un impacto brutal en la calidad de vida de nuestros pacientes y en el control de síntomas. Dejó de tener dolor, porque ya no tiene esa distensión abdominal. Dejó de necesitar el oxígeno a 10 litros por minuto, porque ya le corregiste esa restricción que tenías por líquido. Ya empieza a comer y a hidratarse, porque ya tiene mayor capacidad gástrica. Entonces, esa decisión que tomaste es meramente paliativa. Estás respetando la historia natural de la enfermedad. Eso que hiciste en cuestión de la historia natural de la enfermedad no va a modificar el pronóstico ni la cantidad de vida. Estás solo dando una calidad a tu paciente. Entonces, de ahí la importancia de saber la definición y qué es lo que debemos de hacer. Que la norma oficial, alguien ha tenido la oportunidad de leerla, la verdad es que es un pergamino, que solo puntualicé lo más relevante para la plática y es, nos pone otra vez la definición de cuál es la calidad de vida. Nos habla algo muy importante que es la claudicación familiar. Y ustedes que son los expertos, ¿cómo podemos detectar o cuáles serían los datos que debemos de tomar en cuenta cuando un paciente y su familia ya está cayendo en la claudicación familiar? Doctores, ¿cómo me pueden ayudar en esto, en saber qué es la claudicación y cómo abordarla? Pues sería primeramente medidas higiénico-dietéticas. En este caso, pues el paciente debe seguir movilizándose para que no afecte más a cuestión de dolor y limitaciones, más su medicamento. ¿Alguien más que nos pueda decir qué es la claudicación familiar, aunque lo leíamos ahí? Se refiere más bien a la respuesta que tiene la familia a la enfermedad, pero bueno, así lo entiendo yo, y también a todo lo que se van a ir enfrentando durante el proceso de la enfermedad, a la aparición de nuevos síntomas y cómo es que van a ir respondiendo. Hay familias que pues se angustian o no saben cómo responder ante estos síntomas, y usted bien lo mencionó, si tú le resuelves o tú haces una intervención en ese momento de acuerdo a lo que va apareciendo a ese síntoma, pues puedes mejorar la calidad de vida y no, o sea, no solo del enfermo, sino de la familia como tal. O sea, es como abordar a la familia, a la respuesta que tiene la familia ante ese síntoma. Muy bien. Y si cambiamos esta palabra de claudicación por fatiga familiar, ¿ya no sería más fácil de entender?
Son aquellas situaciones donde la familia, por situaciones posiblemente personales, económicas, van dejando, digamos, el seguimiento a su paciente. Hay familias que inicialmente, cuando se hace el diagnóstico, están muy al pendiente, muy participativas, no faltan a sus citas, etcétera, etcétera, y empiezan a claudicar, como dice la palabra, no participando todos, dejándole la batuta a un solo cuidador, y de ahí viene el tema que mencionaba anteriormente, doctor, del cuidador, ¿no? Del burnout del cuidador, como poco a poco van desertando de su apego al tratamiento y por ende, al presentarse esta claudicación, pues los resultados no son los óptimos o los que quisiéramos que alcanzara nuestro paciente a paliar. Claro, aquí el escenario de claudicación familiar es el desgaste que ha tenido la paciente en el trayecto de la enfermedad, de la familia, perdón, en el trayecto de la enfermedad de nuestro paciente. La aparición de nuevos síntomas, de nuevas complicaciones, el paciente que no duermen, que es el desgaste físico de cuidar de las actividades propias o individuales de cada uno de los integrantes de la familia, más aparte el desgaste de cuidar a un paciente enfermo que se tenga que dializar, que lo tengamos que llevar cada 3 días a la sesión de hemodiálisis, que lo tengamos que llevar cada semana a la activación física, que lo tengamos... Entonces, todas esas necesidades que tiene nuestro paciente van a desgastar a la familia. Entonces, debemos de entender también y probablemente podamos asumir que alguno de los problemas de apego y de atención de los pacientes pues tengan una relación con el cansancio o la fatiga que puedan presentar la familia de nuestros pacientes, y por eso la dificultad de poder continuar al pie de la letra las indicaciones que nosotros les damos. Creo que aquí debemos entender, o también nos habla un poco de la empatía que podamos tener nosotros, tanto con la familia como con nuestro paciente. Dentro de este mismo documento de la norma oficial nos da una definición de lo que son los cuidados paliativos, que es el cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a tratamiento curativo, el control del dolor y de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales. Nos habla aquí de un enfermo en situación terminal a la persona que tiene una enfermedad incurable e irreversible y que tiene un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Entonces, ahorita vuelvo a lanzar esa pregunta de los pacientes que vemos. ¿Cuántos tienen en situación terminal? ¿Y cuántos y el resto les podemos ofrecer una atención paliativa? ¿O cuándo ya los consideran? ¿O qué hacen ustedes cuando detectan un paciente en una situación ya terminal o en una situación complicada? ¿Qué es lo que podemos ofrecerles a ustedes? ¿Qué les están ofreciendo, docs, desde su trinchera, desde su consultorio? Buenos días nuevamente. Lo que nosotros hacemos, soy de la UMF 41, tenemos bastantes opciones, van varias compañeras de trabajo social a ofertarnos los temas. Hablo desde mi población, que es principalmente geriátrica. Entonces tenemos, yo los envío, por ejemplo, al módulo de paz, porque ciertamente aquel paciente que está en casa, sin alguna actividad física, obviamente dirijo a estos pacientes que a pesar de su enfermedad crónica, a pesar de su dolor, están dispuestos a hacer esta actividad de ejercicio, y entonces los mando al PAS, al CASAM, y el caso de los diabéticos, pues los derivamos al CADIMS. Además de que hay pláticas en el servicio de trabajo social de la unidad 41, donde les dan pláticas de dieta, de las emociones y una serie de temas importantes que de 10 pacientes que mando, por lo menos a uno sí veo resultado. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo desde mi trinchera. Además de los envíos, pues, tradicionales a geriatría,
a psicología, etcétera, porque la gran mayoría de estos pacientes están cursando con un tema de trastorno de ansiedad y depresión, además de su dolor y sus demás síntomas. Ok. Doctora, y de los pacientes que envías a los demás servicios de apoyo, aquí la pregunta es, porque ahorita voy a dar el contexto o el por qué. ¿Cómo sabemos o cómo detectamos a esos pacientes que están en situación terminal? ¿Y qué les Bueno, ofrecemos? A que estén, digamos, en algún ambiente cómodo, donde se sientan atendidos. Los pacientes que yo he enviado, tengo una paciente con SEA de gástrico, que pues bueno, va respondiendo bien a su tratamiento en el siglo XXI, pero además va a sus sesiones al Centro de Seguridad Social Tepeyac y ella me lo ha manifestado. Yo me siento muy a gusto porque ahí me escuchan. Entonces, posiblemente esta es una situación que no adquiere en su casa y al estar en estas actividades, ella se manifiesta pues con un bienestar, porque la escuchan y se siente apapachada. Ok. Estamos detectando algunas necesidades que no pueden ser cubiertas o que no están siendo cubiertas, ¿no? Aquí la pregunta, o sigue siendo la duda, de todos los pacientes que todos tenemos, ¿cuáles son los que están en situación terminal? O sea, ¿cuáles son los que vemos con menos a 6 meses? ¿Cuál es la evidencia que tenemos? ¿O cómo sabemos si es terminal o no es terminal, no? Entonces, creo que es una parte, ¿no? Podemos ofrecerle todas las demás necesidades, todos los demás servicios de apoyo que contamos en la consulta en nuestras unidades, pero creo que ahí deberíamos el primer paso es, de acuerdo a la norma y de acuerdo al contexto específico que estamos viendo hoy, que son los cuidados paliativos, pues clasificar y saber si nuestros pacientes son terminales o no son terminales. Son pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, nada más. Entonces, creo que a partir de ahí sería nuestro primer paso, ¿no? Poder saber cuáles son las herramientas que tenemos para hacer una estadificación apropiada del estado y del pronóstico de nuestros pacientes. La obstinación terapéutica, a la adopción de medidas desproporcionadas o inútiles con el objeto de alargar la vida en situación de agonía. Un paciente con cáncer pulmonar que la familia entró en pánico, en crisis y llega a urgencias y lo intuban. Es un paciente que no llega con un buen estado clínico aparente, ¿no? O sea, es un paciente que llega con caquexia, que seguramente ha tenido múltiples visitas a urgencias, que ya se llega con un desgaste físico, con una anemia, desnutrición, deshidratado, y esa intubación sería una obstinación terapéutica. Lo único que estás haciendo es hacer que esa agonía sea más larga y más dolorosa, y de todos modos no cambiaste. Pero estas obstinaciones terapéuticas pueden ser tomadas la decisión desde el ámbito médico y desde el ámbito familiar. ¿Cuáles son donde nosotros podemos tener una injerencia directa en la mejor orientación y la mejor información para nuestras familias, para que esta obstinación terapéutica no sea favorecida por la misma familia, ¿no? Por las diferentes especialidades, pues pues tenemos que respetar la formación y los puntos de los otros especialistas, pero bueno, nosotros decirles, ya es la sexta o séptima línea de tratamiento, pues creo que ya no va a haber una gran diferencia, ¿no? Entre que hagan esa obstinación, ese consumo de recurso, y pues mejor que de todos modos va a estar mal el paciente, el pronóstico sigue siendo desfavorable, y bueno, pues mejor quedarnos en darnos principalmente una calidad de vida y ofrecer un plan de cuidados paliativos. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? ¿Qué es lo que vamos a ir sugiriendo en medida de que todo sea realizable por medio de la familia y por medio del paciente? Un control de medicamentos, un buen apego a indicaciones médicas, un poco de activación física, alimentación, acudir a grupos de apoyo, a servicios de apoyo y ir cumpliendo esas metas.
Pero ahora, esas metas, este plan de cuidados paliativos es modificable de acuerdo a las necesidades que vayan apareciendo en nuestros pacientes. Ajustamos la dosis de opiáceos, mejoró el dolor y hay una mejor, y todo lo demás mejoró. Pero que en una semana hubo una progresión de la enfermedad, hubo un crecimiento tumoral, mayor carga tumoral a nivel medular de un paciente de cáncer de próstata con actividad metastásica en columna, en región lumbar, y ese tumor decidió en esta semana crecer, y ahora hay una compresión radicular importante. Bueno, pues entonces nuestro plan va a modificarse de acuerdo a las necesidades actuales que vayan teniendo nuestros pacientes. Si estamos hablando, o si nuestro enfoque es como reconocer todas las necesidades de nuestros pacientes y de sus familias, entonces nuestro plan no tiene que ser tan rígido y estructurado. Tiene que tener esa capacidad de flexibilidad y de adaptarse a las nuevas necesidades de nuestros pacientes sin perder el objetivo en cuanto a los síntomas y una calidad de vida apropiada. ¿Quiénes son los expertos en cuidados paliativos? Creo que ahorita es el equipo multidisciplinario que ya mencionamos hace rato: médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, trabajo social, dental, rehabilitación física, nutrición, todo lo que pueda sumar para que tenga un impacto favorable en nuestro tratamiento y tenga un impacto favorable en nuestra familia y en nuestro paciente. Ahora, creo que antes de llegar a esta diapositiva, al hacer esa pregunta, ¿ustedes creen que es lo mismo un hospice o una unidad de cuidados paliativos? ¿O cuáles creen que son las diferencias? ¿O qué creen que es un hospice? La atención de los cuidados paliativos y un hospice son completamente diferentes. El movimiento hospice o hospicio son hospitales de día o los centros de día que requieren pacientes que tienen una esperanza de vida menor a 6 meses, o sea, exclusivo para pacientes terminales y que aparte cuentan con un servicio, una unidad de cuidados paliativos. De forma oficial o de forma registrada no existen hasta este momento en México. Hay asilos o hay estancias de adultos mayores que te pueden dar como esa clínica de día, pero siguen siendo independientes los pacientes geriátricos. Si ya tienen una limitación importante o tienen una demanda importante, ya no los aceptan. Entonces, esta atención de hospice se refiere puntualmente a una estructura física donde podamos atender a nuestros pacientes. Y los cuidados paliativos no tienen este tipo de limitación. Como ya lo vimos anteriormente, la atención paliativa la podemos dar en casa, en consultorio, unidad de medicina familiar, en tercer nivel de salud, hospitalizado, en terapia intensiva. En cualquier nivel de atención podemos ofrecer la atención paliativa. Todos los pacientes que tienen una enfermedad grave terminal o no, o un estado agudo, y el cuidado activo se realiza como único servicio tratante o en conjunto de otras áreas como soporte. Entonces, es que los cuidados paliativos, sí, pero aquí no es un hospice, no, definitivamente no es un hospice, pero eso no te limita a que tu paciente no reciba una atención paliativa, reciba una atención de calidad que podamos ofrecer. Entonces, antes, el tratamiento activo, agresivo o curativo, ya que fracasó, pues ahora ya se da el intento paliativo y la muerte. Muchas veces este margen era tan estrecho que el intento paliativo estaba casi de la mano con la muerte. Eso era lo que era anteriormente el modelo tradicional, que sigue siendo muy activo. A lo que intentamos hacer o lo que se intenta hacer es cambiar
que al momento del diagnóstico y se empiece un tratamiento activo, un tratamiento curativo, empiece de la mano también un intento o un tratamiento paliativo. Obviamente, a diferente proporción. Al principio del diagnóstico, pues el que va a tener mayor peso es el curativo y el menor peso es el paliativo, solamente con ese acompañamiento, cubriendo las necesidades probablemente de psicología, por el duelo de haber recibido una mala noticia, ¿no? Pero conforme vaya progresando la enfermedad, lo curativo va a ir teniendo menor impacto y lo paliativo va a ir teniendo mayor trascendencia. Pero ¿cuál es la gran diferencia de esto? En que tanto el paciente como la familia va a estar familiarizado en que paliativo es ese acompañamiento, ese control de síntomas, ese control de estrés, de factor estresante. No es una cosa o la otra, sino van a ir de las manos. Que esa es la parte que también debemos de tener muy presente. Ahora, va a llegar el paciente al final de la vida, la muerte, y no solo aquí, creo que el modelo actual debería extenderse hasta el duelo con la familia. Porque si hemos sido muy puntuales y muy repetitivos en la importancia que tiene la familia en la atención de nuestros pacientes, entonces una vez que termina o que fallece nuestro paciente, no termina la atención, porque ya existe un vínculo, existe una confianza o existe una relación médico-familia. Entonces, el duelo también debe ser atendido. No tú como médico familiar, por eso tenemos un equipo multidisciplinario, ¿no? Que donde puedas involucrar a tanatólogos, donde puedas involucrar psiquiatras, psicólogos y todo lo que la familia necesite. Por eso creo que el modelo actual necesita una nueva actualización que vaya hasta acá, hasta el duelo. Que brinque el episodio de la muerte, el final de la vida de nuestro paciente, que llegue hasta el duelo y la atención de la familia. Simplemente por la definición de lo que son los cuidados paliativos, por la definición de lo que es calidad de vida. Entonces, la atención no solo termina con que ya le quité el dolor y ya se va. No, pues ya se murió el paciente y ahí, pues bueno, pues ahí nos vemos luego. No, es darle ese seguimiento, darle ese acompañamiento que pueda tener la familia. Y si ya tienen la confianza contigo de haber vivido un proceso difícil, pues va a ser también más fácil que se puedan expresar estas nuevas necesidades en este otro o en este nuevo paciente que tienes, que es la familia o los familiares de nuestro paciente. Doctores, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? Todavía nos falta un tramo de la plática. No sé si, doctor Miguel, Rodrigo, no sé si nos podemos tomar un receso de 10 minutos y ya continuar con la plática. Sí, claro que sí, doctor Alcázar, con todo gusto. Son las 11:03.